And the Bible is God's voice. It's His words, how He speaks to us. It's His voice. Y de hecho la palabra de Dios es la voz de Dios para ti, hablándote. And every word in the Bible from Genesis to Revelation is 100% true. Y cada palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad absoluta. And I remember landing in Los Angeles and feeling peace for the first time in my life in 18 years. Y yo me acuerdo aterrizando en Los Ángeles por primera vez en 18 años, había experimentado una verdadera paz. Well, I've been crying ever since I walked in here when the worship started. La verdad, desde que entré quedé anonadado con la manera en que ustedes adoran. The Holy Spirit is moving in this church. El Espíritu Santo se está moviendo en esta iglesia. So it's an honor and privilege to be here with all of you. I love you. Entonces para mí es un honor el poder decir, los amo. I'm more blessed than you guys, believe me. Yo salgo de acá más bendecido que ustedes, aunque no me lo crean. So I'm going to tell my story Solo quiero contar un poco de mi historia entonces, because I believe that it's going to inspire you. porque yo creo firmemente que los puede inspirar. Is there anyone here right now, Hay alguien acá en este momento and maybe you just came back to church que tal vez y regresaste a la iglesia and you've just walked away from the Lord y en algún punto solo te alejaste de Dios and you just got caught up in the noise and the distractions of life, y solo te distrajiste con el ruido fuera de Dios? and you're here right now and you need to give your life back to Jesus? Y en este momento te encuentras en un punto clave donde quieres entregar tu vida a Jesús. If that's you, I want to pray for you right now. Si ese eres tú, quiero orar por ti ahora mismo. Stick your thumb up. Solo levanta tu mano. Sí, mucho. Stand up. Pónganse de pie, por favor. Everyone that needs to give their life to Jesus. Todos los que necesitan reconciliarse con Jesús o los que necesitan entregar su vida. Maybe you've never even encountered God's love, Tal vez nunca te has encontrado con este amor de Dios. and you want to receive Jesus and you want to receive the forgiveness of sins in your life right now. Si tú quieres recibir a Jesús y el perdón por tus pecados ahora mismo, I want you to stand now. te invito a que por favor te pongas de pie. And God's going to send His Holy Spirit and He's going to fill you. Porque en este momento Dios enviará su Espíritu para llenarte. Jesus Christ is not religious. Jesús no es religión. He wants a relationship with you. Él solo quiere una relación contigo. Anyone else before I pray? Alguien más antes de que empiece a orar. Stand now. Solo pónganse de pie. See, Mas. I see you. I see you. Okay, now we're going to say a prayer. Ahora vamos a decir una oración. And we're all going to say it together out loud because we're all family. Y todos como somos familia la vamos a decir juntos. And religion is a bunch of talk. De hecho la religión solo es palabrería. A relationship with the King Pero una relación con este rey is the posture of our heart. es la posición de tu corazón. So now say it out loud and mean it with everything in your heart. Y quiero que lo digas en voz alta y desde lo más profundo de tu corazón. Say, Jesus, Di Jesús, please forgive me of all my sins. por favor perdona mis pecados. I open my heart to you. Te abro mi corazón. Send the power from heaven, Envía el poder del cielo, the Holy Ghost. al Espíritu Santo. Send the peace and the love of God. Envía de tu paz y de tu amor.
Fill me from my feet and overflow me. Lléname desde mis pies y haz que rebose de ti. Holy Spirit, flow. Espíritu Santo, fluye. In the mighty name of Jesus Christ. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Simple. I grew up in Los Angeles, California. Yo crecí en Los Ángeles, California. And from a young age, I've always been attracted to music, art, design, and creativity. Y desde muy temprana edad me llamó la atención el arte, la música, la creatividad. I grew up skateboarding. De hecho, yo crecí haciendo skateboarding. My brothers were a part of the skinhead and the punk movement in the 80s in Hollywood. De hecho, en Hollywood de los 80s con mis hermanos éramos parte de un gran movimiento en Los Ángeles de solo skaters. So I've always grown up the mentality of punk rock. Y también crecía con esa mentalidad de punk rock. My brother was dating Gwen Stefani when I was young from No Doubt. My brother was dating Gwen De hecho, Stefani. mi hermano estaba saliendo con Gwen Stefani, cantante de No Doubt en esa época. So you could see the environment I grew up in. Entonces ustedes pueden ver el ambiente en el que yo crecí. And I got caught up in all the cares of the world, the drugs, the alcohol, pornography at a very young age. Y yo solo me enredé en todo este mundo de las drogas, el sexo y la pornografía. Now my parents, they were Christians and they were pastors. Ahora mis papás eran cristianos, ellos son pastores. But I never wanted anything to do with the church Pero yo no quería tener nada que ver con la iglesia. because I never had a true relationship with the king. Porque yo no tenía una verdadera relación con el rey. I went after the lust of the eye, the pride of life, and the lust of the flesh. Yo fui por tres cosas que describe la Biblia: la lujuria, vanagloria y el orgullo. Like it talks about in 1 John, these are not from the Father. Como dice Primera de Juan, estas cosas no proceden del Padre. And I ended up getting kicked out of school. A la final me terminaron echando de mi colegio. And I got introduced to the electronic music scene in the early 90s when it first birthed in Hollywood. Y al principio de los 90s, cuando la escena electrónica estaba naciendo, yo empecé a sumergirme en ella. And from there, I started working for an underground record company and producing my own electronic events, punk rock shows, and hip hop shows. Y yo me asocié con un sello discográfico y productora para empezar a hacer conciertos tanto de punk, electrónica y rock. To me, all music, rock, hip hop, electronic, it's all rock and roll. Para mí el hip hop, el punk, la electrónica, para mí todo es rock and roll. Right? So basically what happens is from there, then shortly after that, I got hired to manage the #1 footwear skate team. Y después de esto pasé a ser contratado por uno de los equipos de skateboarding más famosos en Hollywood. So I became the tour manager for, the team manager for Circa Footwear. De hecho, fui el manager de Circle Footwear. I got hired because of my roots to the music industry. A mí se me contrató por las raíces y las conexiones que tenía en el mundo de la música. So I launched the first of its kind music festival called Skate Jam. De hecho, yo empecé con uno de los primeros festivales de música en California llamado Skate Jam. Bands like Wu-Tang and more. De hecho, artistas como Wu-Tang y más los teníamos en escena. My job was to make sure all the biggest hip hop and rock bands are wearing our logos on MTV and other magazines. De hecho, mi trabajo era asegurarme que las grandes estrellas del rock y el hip hop utilizaran nuestra marca con MTV. So if you watch the old Chronic tour with Eminem, Dre, and Snoop and all them, you'll see our product all through it. Entonces, si por allá se encuentran algún video de los 90s de Eminem, de Snoop Dogg, tal vez los vean utilizando nuestra mercancía. Touring with bands with the Deftones and other rock bands. Estuvimos haciendo tour, por ejemplo, con The Deftones y muchas bandas más. My life took off. I was partying with just the craziest lifestyle. De hecho, mi vida era bastante loca. Oh, yes. But what was going on is I was trying to fill this empty void in my life. Pero todo lo que intentaba era llenar un vacío que tenía dentro de mí. The world tells you if you have that car, the money, the beautiful girl, that you'll feel successful. Hay voces que te dicen que si tienes el carro, la nena y demás, has logrado el éxito. And you'll feel that empty void in your life. Pero aún así me pregunto por qué seguimos sintiendo un vacío.
And that's exactly what I went after, but it kept getting bigger and bigger, the emptiness. Pero en realidad no estaba alcanzando el éxito, sino solo el vacío iba creciendo. And it turned out I started losing friends to suicide and drug overdose. De hecho, en algún punto pensé inclusive en acabar con mi vida con una sobredosis de I droga. dated a girl that was into witchcraft. De hecho, alcancé a salir con una muchacha que estaba involucrada en brujería. Started having demonic black creatures in my room choking me out. De hecho, y la historia es verdadera, en mi cuarto yo sentía como criaturas diabólicas venían y me ahorcaban. And I was just a slave to the body appetites. Y yo solo era esclavo a los apetitos de esta carne. Now this is where the story gets good. Aquí es donde la historia mejora. So I ended up, my last skateboard tour was Mexico, Costa Rica, and Panama. Mi último tour en skateboarding fue Panamá, México y Costa Rica. And I did 9 days of cocaine, Xanax, and alcohol, and I OD'd. Y de hecho, durante todo ese tiempo yo estaba consumiendo marihuana y cocaína y demás drogas. And the skateboard team called my parents, and they found me, and they said, we don't think he's going to make it out alive. De hecho, el equipo como tal de skateboarding se contactó con mis papás y les dijeron, no creemos que Ryan vaya a sobrevivir. I don't know why they didn't call the ambulance, but they called my parents. Yo hasta este punto me pregunto por qué no llamaron a la ambulancia en lugar de llamar a mis papás. They knew that my parents were Christians. Pero es que ellos sabían, sus papás son And cristianos. my parents prayed, and there's power in prayer. Y mis papás oraban y hay poder en la oración. When you pray, it's like shooting missiles at the enemy. Cuando tú oras es como si le estuvieras tirando misiles a Satanás. Power in prayer. Poder en la oración. So my parents prayed, and I came out of it the next morning by God's grace. Entonces por la gracia de Dios a la mañana siguiente yo me levanté. So I ended up taking a plane. I took a plane from Costa Rica to Panama City. De hecho yo terminé tomando un vuelo de Costa Rica a Panamá It was our last skateboard tour. y era esa última gira en patinaje que teníamos. And I remember being in the Sheraton Hotel in Panama City by myself in my room. Yo me acuerdo, ciudad de Panamá, estando en el hotel Sheraton, yo solo. And when you're by yourself, that's when you know who you are. Y cuando estás solo, ahí entiendes quién eres. And I just said, Jesus, are you real and do you exist? Y yo solo pregunté, Jesús, ¿eres real? ¿Acaso existes? Prove that you're real to me, Tan solo pruébame que eres real and I'll follow you. y yo te sigo. And I said, Jesus, forgive me for my sins and come into my life. Y yo le dije, Jesús, perdona mis pecados, ven a mi vida. Well, I thought Jesus was going to show up in like my room with lightning bolts and rainbows and be like, my son Ryan, I've been waiting for you, you dirty sinner. ¿Acaso sería que Jesús se iba a aparecer en una nube de gloria en ese cuarto de hotel diciendo, oh gran hijo mío, yo te perdono? That didn't happen. Eso nunca pasó. But I remember there was these Bibles in the hotel rooms. They're called Gideon Bibles. They're everywhere. Que yo me acuerdo, de hecho en esa habitación había una Biblia que la distribuyen el grupo de los Gedeones y están por todo el mundo. So I got the Bible from the hotel and I stole it. Entonces yo tomé esa Biblia y me la robé. I got on a plane and I read it for 6 hours straight. Me monté en el avión y leí la Biblia por 6 horas seguidas. Stealing that Bible was the best decision of my life. Robar una Biblia fue la mejor decisión de mi vida. And the whole skateboard team's going, I can't believe it. The cocaine pirates reading the Bible. Y mi equipo decía, no puedo creer cómo un adicto a la cocaína puede robarse una Biblia. And I remember saying, if God's in this book, I'm going to find him. Y de hecho yo solo pensaba, si Dios está en este libro, lo voy a encontrar. Because the Bible is the DNA of Jesus Christ, and Jesus Christ is the DNA of holiness. Porque no sé si has entendido, Jesús es el ADN de la palabra de Dios. Y Jesús mismo también y su palabra son el ADN a la santidad. And the Bible is God's voice. It's His words, how He speaks to us. It's His voice. Y de hecho la palabra de Dios es la voz de Dios para ti, hablándote. And every word in the Bible from Genesis to Revelation is 100% true. Y cada palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad absoluta. And I remember landing in Los Angeles and feeling peace for the first time in my life in 18 years. Y yo me acuerdo aterrizando en Los Ángeles por primera vez en 18 años, había experimentado una verdadera paz. So looking back, I gave my life to Jesus in a hotel room. I repented.
Entonces, viéndolo en retrospectiva, yo me arrepiento en un cuarto de hotel, le rindo mi vida a Jesús. Repent means I was going this way and then I just turned around and went the opposite direction. It's a U-turn. De hecho, todo lo que significa arrepentirse es que yo estoy yendo en este curso, cambio de dirección y voy hacia otro destino. Es sencillamente dar una vuelta en U. It's very simple. It's the posture of my heart. En realidad es muy simple, es la postura de tu And corazón. then with the blood that was shed on the cross washed me white as snow. Y con esa sangre que se derramó en la cruz, fui limpio totalmente, tal cual como la nieve. And then God sent the power from heaven, the Holy Ghost. Y luego Dios manda al poder desde el cielo, al Espíritu Santo. And the job of the Holy Ghost is to purge and destroy everything that is unholy in our life. Y todo el trabajo del Espíritu Santo es purgar y destruir aquello que no concuerda con la santidad de Dios. So I land, I go home, I go to bed, I wake up the next morning and I hear this song singing through my head. This is the day the Lord has made. Y de hecho yo aterrizo, voy a mi casa, me acuesto, me levanto a la mañana siguiente con solo una frase diciendo, este es el día que hizo el Señor. And I was tripping out, so I called my dad and I said, I gave my life to Jesus Christ. Y de una vez llamé a mi papá y le dije, le acabo de entregar mi vida a Jesús. And I was using every drug on the planet from crack, heroin, cocaine, all the way down to marijuana. Ahora quiero que entiendan, yo había consumido todo tipo de drogas, crack, cocaína, marihuana, todo tipo. Mucho cocaine, LSD. Mucha cocaína y LSD también. And drinking every day since I was 18 years old. Y desde mis 18 años me la pasaba tomando alcohol, Till I was 32. hasta mis 32 años. I was wasted. Yo estaba mal. And I said, God, I gave my life to Jesus Christ and I heard this voice singing through my head. Y yo solo le rindo mi vida a Jesús y escucho esta voz. And my dad said, Ryan, that's the Holy Spirit and God has a plan for your life. Y mi papá me dice, Ryan, ese es Dios hablándote y diciendo que tiene un plan para ti. My dad never judged me growing up. He always told me God has a plan for your life. Mi papá nunca me juzgó, sino todo lo que me dijo es Dios tiene un plan contigo. And he kept that door open, so right when I gave my life back to God, I called him first. Entonces él mantuvo esa puerta abierta. Con eso, cuando yo entregara mi vida a Jesús, la primera persona a la que llamaría sería mi papá. Just like our Father in heaven never judges us. Y así mismo quiero que entiendas, tu Padre Celestial jamás te va a juzgar. He's always an open arm. Él siempre va a tener los brazos abiertos. So I said, well, what is God going to do with my life? I work with bands, I do music festivals, I work with skate teams. Y yo solo preguntaba, Dios, ¿qué puede hacer con una vida como la mía, donde organizo eventos de música y me la paso con skaters? I'm a pirate. Es decir, soy un vagabundo, pirata. So God brought the lead singer of the band POD and the guitar player of Korn and the lead singer from Flyleaf into my life. Entonces hubo tres amigos que jamás se me van a olvidar: el guitarrista de Flyleaf, el vocalista de POD y el guitarrista de Korn. He brought three pirates into my life. Él también trajo otros tres piratas a reunirse conmigo, a otros tres vagabundos That loved Jesus with all their heart, mind, que amaban a Dios con todo su corazón. So I went to Israel because I wanted to see what the heck I was going to do with my life. Y yo solo fui a Israel porque me preguntaba qué carajos voy a hacer con mi vida. And I was in the Garden of Gethsemane, and you know what happened in the Garden of Gethsemane. Y yo llegué literalmente al jardín de Getsemaní. No sé si se acuerdan de la Biblia, de ese pasaje, de la historia. ¿Qué pasó ahí? Jesus said, not my will anymore, thy will be done as it is on earth as it is in heaven. La declaración más grande de la historia: que no se haga lo que yo quiero, pero lo que tú quieres, que el cielo descienda sobre la tierra. When I was in that garden, the pastor that gave the message, he says, a lot of you came from Los Angeles with a lot of baggage. De hecho, la pastora que estaba dando el mensaje ahí mismo dijo, ustedes llegaron, le dijo a varios de ustedes llegaron con una carga desde Los He Ángeles. said, are you gonna leave your baggage here in the garden and say your will be done, or take all your baggage back home and say my will? I'm going to continue doing my will. Y ella dijo, los voy a poner en un punto crucial donde ustedes van a tener que decidir si siguen con esa carga o más bien renuncian a todo y dicen la misma oración que Jesús. So he says, now you go out to the garden and you go pray. Y ella nos dijo, ahora ustedes vayan a ese jardín, a ese huerto y ustedes oren. Someone took this picture and sent it to me a couple years ago.
Alguien tomó esta foto hace varios años. I'm in the dirt and I'm broken and I don't know what I'm going to do with my life. Yo estoy tirado en el piso, roto en mi corazón sin saber qué es lo que debo hacer. But my heart is fully committed to the King. Pero mi corazón está totalmente comprometido al Rey. And I said, God, if you want me to tell my story, then have someone contact me that's not in my inner circle. Y yo solo decía, Dios, si tú quieres que cuente mi historia, vas a tener que traer a alguien que no esté en mi círculo. And I ended up getting a because I wanted to make sure it was God and I wasn't being influenced by people. Porque yo quería tener 100% la seguridad de que Dios estaba en control y yo no estuviera siendo manipulado o influenciado por las The next personas. day at Israel, I got a phone call from a pastor in Las Vegas for me to come tell my story. De hecho, a la mañana siguiente un pastor desde Las Vegas me llama a Israel y me dice, quiero que vengas a mi iglesia a contar tu historia. I was like, Jesus, I was just joking. Y yo solo le dije a Jesús, Jesús se está molestando. I didn't know you prayed and it happens that fast. That's crazy. O sea, yo no sabía que uno oraba y pa de una. That's the difference between religion and a relationship. Pero esa es la diferencia entre la religión y una relación. So, when I got back home, I ended up going out to Las Vegas to tell my story. Entonces termino llegando a Los Ángeles, tomo un vuelo inmediatamente a Las Vegas. And that simple act of obedience, of me stepping out by faith to go, Y tan solo ese pequeño acto de fe, de tomar un paso a la nada prácticamente, fue lo que empezó todo. led to the birth of a worldwide movement called the Whosoever's Movement. De hecho, fue el inicio de un movimiento ahora global que se llama The Whosoevers. When I went, I called Head to come out, Sonny to come out, and Lacey, all those band members. Cuando de hecho empezamos con Whosoevers, llamé a Lid, también al cantante de POD y a el miembro de Flyleaf, y empezamos con ellos. And instead of me telling my story, we all told our stories together, not planned. Y en lugar de que fuera solo mi historia, cada uno de nosotros empezó a contar su historia sin nada planeado. And it all happened because my heart posture and a simple act of obedience and going. Y todo empezó porque puse mi corazón en la posición correcta y fui. I had no idea what God was going to do. Now I'm living the impossible. Ahora yo no sabía qué era lo que Dios iba a hacer, pero en este momento estoy viviendo lo imposible. So don't ever be scared to step out by faith on these little things. You have no idea what it's going to grow into one day. Entonces jamás le tengas miedo a tomar un paso en fe porque nunca sabrás hasta dónde Dios te puede llevar. So from there, we started doing large music festivals again. Entonces desde ahí empezamos y de hecho otra vez a hacer grandes festivales de música. 15, 20,000 people. Estamos hablando de 15,000 a 20,000 personas en un solo escenario. Radical, but thousands of people getting saved. Y miles de esas personas estaban siendo salvas. And we started touring the world. Y empezamos a hacer tours alrededor del mundo. Just a lot of preaching the gospel stuff anywhere we can. Y solo predicábamos por donde quiera que se nos diera la oportunidad. And with all that said, then basically God was doing all these cool things, and by no means is my life perfect. Ahora, Dios era el que hacía todo esto. De hecho, nunca fui yo el que logró algo. God was breaking me down, molding me, breaking me, molding me. Dios siempre era con el mismo esquema, moldeándome, rompiéndome, moldeándome y rompiéndome. Because what he wants to do is when he sends the fire and power of the Holy Spirit, he wants to burn all that junk that's destroying you out of your life. Porque cuando el Espíritu Santo viene, todo lo que quiere y va a hacer, de hecho, es remover toda la basura que te está estorbando. It's a constant work. Es una obra constante. He's refining you Él de hecho te está refinando como al to oro turn you into that vessel that he wants to use for his purpose. para convertirte a ti en esa vasija, en ese instrumento que Él quiere utilizar. And just like that story in Jeremiah of the potter and the wheel, Y así como en Jeremías, la historia de este alfarero, as he creates it, builds it up, and then he crushes it again. mientras Él va moldeando, nuevamente cuenta la Biblia, Él rompe la vasija. I truly believe that God makes us into certain vessels in certain times of our life. Y yo creo firmemente que Dios en diferentes momentos de la vida nos va moldeando For certain purposes, para ciertos propósitos. and then he breaks us down again. Y luego otra vez empieza de And cero. then he molds us for that next chapter in our life. Y luego te empieza a volver a moldear para el siguiente capítulo de Now tu vida. remember, like it talks about in 2 Timothy, there's different kinds of vessels.
Ahora, recordemos lo que dice segunda de Timoteo, hay diferentes tipos de vasijas, de There's instrumentos. the ones that are used in the king's quarters Unos que se usan en el palacio del rey, that are made of gold for honorable use. que están hechos de oro para uso provechoso. And then there's also the other vessels in king's quarters Pero también hay otro tipo de instrumentos, aún así, en la alacena del rey, that are made of clay that are used to take out the sewage water. que de hecho son hechos de barro, es para tirar el agua contaminada. And it depends what kind of vessel we are Ahora depende de ti el tipo de vasija que eres. that God can use. Y es donde te preguntamos, Dios, ¿cómo puede usar tu If vida? you're living your life and you're being filled with sewage, Si tú estás viviendo tu vida y estás siendo lleno de basura, God is a holy God. He doesn't roll like that. déjame aclararte que Dios no puede habitar en la presencia de la Thank basura. God for the blood that was shed on the cross Pero nuevamente agradezco a Dios por la sangre del Cordero, to wash us white as snow. que nos limpia tal cual como la And nieve. the fire and the power of the Holy Ghost Y el poder y el fuego del Espíritu to Santo, purge and destroy all that's unholy in our life. que todo lo que hace es purgar eso que intoxica nuestras And this vidas. is why Jesus says, if you want to be my disciple, you got to turn from your selfish ways, pick up your cross, and follow me. De ahí es que Jesús se atreve a decir, si quieres ser mi discípulo, deja tu orgullo a un lado, toma tu cruz y sígueme. We have to get our body appetites, and we got to hang them on the cross and crucify them daily. Todo eso que desea tu cuerpo o tu carne tiene que ser crucificado a diario. In Romans 8:13 it says, if ye live after the flesh, ye shall die, but if ye live after the spirit and do mortify the deeds of the flesh, ye shall live. En Romanos se aclara que si vivimos bajo la carne cosecharemos de la carne, pero si vivimos por el Espíritu cosecharemos del Espíritu. When you look up that word mortify in the dictionary, it means to self-inflict pain. De hecho, hay un término que la misma Biblia utiliza y es mortificar la carne. We have to crucify our flesh on the cross daily, bury that old man into the ground. Todo lo que quiere decir es que tú debes asesinar esos deseos contrarios a Dios a diario en esa And cruz be raised from the dead by that new spirit-led life that God has called us to. y ser levantado por el Espíritu Santo a una nueva vida a la cual Dios te The llamó. more we bow our will and surrender, Entre más tú te rindas y te sometas al Espíritu Santo, you'll see the more of the power from heaven will operate in your life. vas a ver más del cielo fluyendo de ti. And that's when you start living the impossible. Y ahí es donde empiezas a vivir lo imposible. So with all that said, I found myself in a situation. Entonces, con todo esto dicho, yo me puse a mí mismo en la situación. These are the last two quick stories I'm going to say. Estas son, de hecho, que solo quiero compartir dos historias más. I found myself in a situation where I was single and I was ready to meet the girl of my dreams. De hecho, me encontré en mi soltería buscando a la mujer de mis sueños. For 5 years I prayed, God, do you have the girl of my dreams? Por 5 años lloraba, Dios, dame la mujer de mi vida. But I wasn't ready for her. Pero yo no estaba listo para ella. God had to do that refining in my life. Dios tenía que refinarme. He had to get rid of that porn addiction. Él tenía que deshacerse, por ejemplo, de una adicción a la He had pornografía. to make all things brand new, make me a new creation in Christ. Hacerme una nueva creación en Cristo. And I remember just getting mad at God. God, where is she for 5 years? Y yo me acuerdo por 5 años estar bravo con Dios preguntándole, ¿dónde está ella? Never answered a prayer. Nunca me contestó la pinche oración. So finally, Entonces hasta que al fin I was like, God, do you have the girl of my dreams? yo le pregunté, Dios, ¿de verdad tienes esa mujer, sí o no? I just want to hear yes or no. That's it. Yo solo quiero un sí o no y listo, se acabó. And I heard him say yes. Y yo lo escuché decir sí. And I said, okay, I'll stop bugging you. Entonces yo dije, listo, ya no te molesto más. But I kept bugging him. Pero la verdad sí lo seguí molestando. But I had like a list or like my type of girl I like. Pero yo tenía mi lista de la mujer como yo la quería. Like she had to be from like the Mexico down to South America because I only date Latinas. Porque, por ejemplo, uno de mis requisitos era que fuera de México para abajo porque yo solo salgo con latinoamericanas. She has to have dark hair. Tiene que tener ese pelo negro. She can't live more than 15 minutes from my house on MapQuest because I don't do long distance dating. Y no puede vivir a más de 15 minutos de mi casa porque yo no creo en las relaciones a distancia, por ejemplo. When I was in second grade, I told my mom I wanted my wife's name to be Crystal. Y de hecho yo le dije a mi mamá, me acuerdo cuando estaba en segundo, le dije, mamá, yo quiero que mi esposa se llame Crystal.
because I was a weird kid and I used to like the way crystals look for some reason. Ahora, yo era un chino raro de chiquito, a mí me encantaban los cristales, entonces por eso pedí que se llamara Crystal. And most of the girls I dated had brown eyes, but I like colored eyeballs too. Colored eyeballs. De hecho, la mayoría de las mujeres con las que salí no cumplían ese requisito aún en sus ojos, porque todas las con las que salía eran de ojos oscuros. So I get invited to start speaking at a night in Orange County where I live now. Entonces, en un momento de mi vida, a mí me invitaban a hablar en Orange County a unas horas de Los Ángeles. And the first night I speak, I see this girl walking through the back. Y esa primera noche que yo prediqué, veo a esa mujer moverse allá atrás. And I'm like, who that, who that, who that, who that. Y él, pues ya saben lo que es. Entiendes, entiendes. And I was like, does anyone know her? Y yo solo preguntaba, ¿alguien sabe quién es ella? Never seen no girl like that in my life. Porque nunca había visto una mujer así. And my brother's like, hey Ryan, have you met Crystal? Y mi hermano llega y me dice, Ryan, ¿ya conociste a Crystal? And I was like, no, yes please. Sí, sí. No, no. Yo le dije como, no, pero sí quiero. Fast forwarding for lack of time. De hecho, fue los minutos que se me hicieron los más largos de mi vida. Her friend said she wasn't a Christian, so I said I can't date her because I don't date non-Christians. Pero bueno, haciéndoles la historia un poco corta, ella llega y me dice, yo no soy cristiana. Y yo consideré ese momento y dije, yo no salgo con alguien que no sea cristiano. So I sent her home with a book about the Holy Spirit. Entonces yo la mandé a ella con un libro del Espíritu Santo. Le di un libro. She was working in New York at this time with the guys that started Facebook. De hecho, en esa época ella trabajaba en Nueva York con la gente que empezó Facebook. They were launching the Bitcoin currency stuff. Y también empezando con lo que era la idea de la moneda electrónica. So, and prior to that, she managed Shaun White, the Olympian snowboarder. De hecho, también nos conocíamos con Sean, él era campeón olímpico de patinaje. So she's way out of my league. Y de hecho, ella también se movía por ese círculo y yo solo pensaba, no, yo no puedo con ella, ya es demasiado para mí. Okay. So she leaves and she ends up coming back on the plane. She's moving back to Orange County. De hecho, ella no sé por qué pasó de mudarse a Nueva York a donde vivo yo actualmente, que es Orange County. And she texts me and says, I just got to page 54 in the book, and it says if you don't have a personal relationship with Jesus Christ, don't turn the page. Ella llega y me llama de una desesperada y me dice, llegué hasta la página 54 del libro que me dijiste, y llega y dice, si tú no eres lleno con el Espíritu Santo, no continúes leyendo. And she said she said a prayer, gave her life to Jesus, and she said she felt his love, and she started crying on the plane. Y ella dijo, yo rendí mi vida a Jesús en ese momento y empecé a llorar en el avión. And she said, I don't know what's going on, and I texted her, the God of the universe just revealed himself to you. Y llega y me dice, yo no sé qué está pasando. Entonces yo le mando un mensaje de texto que dice, el Dios del universo se está revelando a ti. So she ended up moving back, and I started dating her. Entonces ella se mudó, empezamos a salir. She lived exactly 15 minutes from my house on maps when she moved back. Y aunque no lo crean, googleenlo porque ella vivía a 15 minutos de donde yo vivía. Her name is Crystal. Su nombre es Crystal. Her family's from Argentina. Su familia es argentina. She has 1.5 blue eyes. De hecho, ella tiene un ojo y medio azul. The other half is green and brown, so I got all the colors. La otra mitad es verde y café, así que tengo todo el arco iris en sus ojos. And her name is Crystal, Y su nombre es Crystal. and brown hair. Y también pelinegra. Now, either I got really good luck, or God is real, and his name is Jesus Christ. Ahora, o fui muy suertudo en la vida, o verdaderamente Dios existe. So a couple weeks later, we're at my birthday party, and she gives me a birthday card. Entonces ya faltaban algunas semanas para mi cumpleaños. Ella llega y me da un sobre. And at the bottom of the card, it says a verse, 2 Chronicles 16:9. The eyes of the Lord search through the earth to strengthen whose hearts that are fully committed. Y de hecho, parte de lo que decía esa carta era un versículo que es segunda de Crónicas 16:9. Y dice la palabra de Dios. Oh, yeah, no problem. Dice segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. And I said, where'd you get that verse from? You've only been to church like 4 times. Y yo le pregunté, ¿de dónde sacaste ese versículo? Solo has ido a la iglesia como 4 I veces. said, you have no business in 2 Chronicles 16:9. ¿Tú no tienes nada que hacer en segunda de Crónicas 16?
I go through there once a year when I read the Bible through. Yo paso por eso una vez al año cuando hago mi plan de lectura bíblico anual. She says, I Googled encouraging verses and 60 of them were on the screen. Y ella llega y me dice, pues yo solo googleé versículos y el primero que me apareció fue Segunda de Crónicas 16:9. And she said, this one popped off the page. Y de hecho llega y me dice, para mí este versículo fue el que resaltó. And I pulled my phone out and I said, 5 years ago in 2008 when I gave my life to Jesus. Y yo saco mi teléfono recordando el 2008 cuando le entregué mi vida a Jesús. That's when the iPhone came out. Ese fue el mismo año cuando salió iPhone. I go in my one sticky note for 5 years and I have my life verse, 2 Chronicles 16:9. Y de hecho si ven mi celular siempre van a encontrar la misma portada. Segunda de Crónicas 16:9. Do you know the chances of her getting that verse? There's roughly 32 to 33,000 verses in the Bible. De hecho, quiero que mires las estadísticas porque ¿cómo es que ella puede sacar un versículo de más de 32,000 versículos que ella pudo haber sacado sobre ánimo? Now either I got really good luck or God is real and his name is Jesus Christ. Otra And he vez. had all the details O about soy my life. berracamente suertudo o en serio Dios existe y Él quiere hacer algo con nuestras vidas. So I said, let's get married. We got married 6 months later. Entonces yo le digo a ella, oye, ¿y por qué no nos casamos? Entonces 6 meses después nos casamos. So then we tried having kids for 2 years. Y luego por 2 años intentamos tener hijos. We went through infertility and we couldn't get pregnant. De hecho pasamos por este proceso de no ser fértiles y pues obviamente no podíamos tener hijos. Now I see stress and anxiety coming over my wife. Y yo empiezo a ver cómo el estrés y la ansiedad invaden mi vida. And I don't want to put my wife through this. Ahora, no quiero exponer a mi esposa en esto. I've seen marriages split because people can't have babies. Yo he visto divorcios ocurrir solo por el hecho de no poder tener hijos. People make babies like they're God. Y hay gente que pone a sus hijos en el lugar de Dios, Like an idol. como si fuera un ídolo. And they spend their whole life continuing trying to have kids and everything gets destroyed. Y pasan toda su vida intentando tener hijos y de repente todo se ve destruido. Jesus is my God. Jesús es mi Dios. He is the life giver. Él es quien da la vida. So we said, Jesus, if we don't get pregnant this month, we're going to stop trying to have kids. Entonces le dijimos a Dios, bueno, mira, si en el próximo mes no quedamos embarazados, vamos a parar de tener hijos. And we're going to adopt kids and we're going to adopt their tribe. Y de hecho le dijimos, es más, nos vamos inclusive a poner a adoptar, vamos a adoptar un equipo de fútbol si es necesario. So we end up getting pregnant that month. We get pregnant. Entonces en ese mes nos embarazamos. We go to the doctors, they discover that we have fraternal twins, 2 babies that look different. De hecho, el doctor descubrió que teníamos gemelos. So the doctor says, this is a very high risk pregnancy. You need to come back every 2 weeks. Ahora, de hecho el embarazo, quiero aclararles, era un riesgo muy grande porque teníamos que ir a la clínica cada 2 semanas. So we go back 2 weeks later, they look at baby A and B, that's what they call them. Entonces empiezan cada 2 semanas a mirar al bebé A, bebé B, porque así les llamaban los doctores. They said everything looks good. Y decían, todo se ve bien. And then when you get to know me, I like to make jokes a lot. Y a la medida que me van conociendo entenderán que me gusta hacer chistes. And I looked at the screen and I said, oh my gosh, doctor, what is that? Y yo solo veía la pantalla y decía, doctor, ¿qué es eso? And he says, there's another one in there. Y llega y me dice, es que hay otro ahí. I said, no, you're a liar. Y yo le dije, ¿qué va? Me está He echando carreta. said, one of the eggs split into identical twins a week late. One egg split into identical twins a week late. Ok, entonces una semana después resulta que uno de los embriones que había logrado ser fermentado estaban los gemelos, pero había otro más que no había sido detectado. Split. De hecho fue dividido. And he says, I can't give you a picture of baby C because there's a condition called vanishing twin. De hecho, yo no te puedo dar una imagen, un escaneo del bebé, porque eso es lo que se llama un bebé imaginario o invisible. He said, come back 2 weeks later and then let's see if baby C catches up. Y llega y me dice, ven en 2 semanas y miramos a ver si logramos poder ver al bebé C. So we leave, we pray, we say, Jesus, we need life.
Entonces nosotros solo oramos con mi esposa y dijimos, Dios, necesitamos vida. So we go back the next week and they said, baby C caught up, you're having triplets. Entonces llegan y dicen, ok, ya podemos ver al tercer bebé, ustedes van a tener trillizos. I said, where are they going to fit? Like big bunk beds in my wife? This is crazy. Y yo solo preguntaba en dónde carajos le van a caber a mi esposa, o sea, ¿por dónde? So he says, this is a very difficult pregnancy. Many things can go wrong. Y llega y me dice, este embarazo es muy complicado, muchas cosas podrían salir mal. So we kept going back every 2 weeks Entonces cada 2 semanas íbamos al médico, till we got to 16 weeks. hasta que llegamos a 16 semanas. Then there was a major turn of events. De hecho, después de eso hubo un gran giro de eventos. And the doctor looks at us and he says, I'm so sorry, but these babies are millimeters from coming out. Y llega y nos dice el doctor, qué pena, pero los bebés están a milímetros de nacer. They said they said your wife can't hold these kids. They're going to come out and they're going to die. Llega y nos dice el doctor, no hay manera en que tu esposa pueda retener en su vientre a los 3 bebés, entonces los bebés van a salir, pero van a morir. They said there's nothing medicine, money, or doctors can do to keep these babies in. We're so sorry. Llega y me dice, no hay nada que la medicina o el dinero pueda hacer para mantener a tus hijos con vida. So we laughed and we prayed to God. We said, Jesus, Entonces nosotros salimos de ahí y fuimos a orar y dijimos, Jesús, if you want these babies, you can have them. si tú quieres estos bebés, te los entregamos. But we want these babies. Pero la verdad, nosotros sí los queremos. So we said, we asked for life. Entonces nuevamente pedimos vida. And Jesus woke up my mom in the middle of the night at 3 o'clock in the morning Y Jesús de hecho despertó a mi mamá a las 3 de la mañana, yo me acuerdo, with a vision. con una visión. Visions, you read about them in the New Testament, you read about them in the Old Testament. It's God shows you like a video screen with no sound. De hecho, las visiones, uno las encuentra en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Es como si Dios proyectara una película pero sin sonido. It's a gift of the Holy Spirit. Es un regalo del Espíritu Santo. And she saw a stormy sea with a boat on it. Entonces, A stormy sea like de that. hecho, lo que se veía en escena era una tormenta, pero a la vez un moño. And the boat looked like it was like from Jesus' time. Pero de hecho, en ese momento lo que se veía raro era un escenario que también pintaba la misma época de And Jesús. there was a baby with brown hair looking out the front, 2 identical twins sleeping in the front of the boat. De hecho, ya me acuerdo, era una barca y resulta que en esa barca habían 3 niños y uno estaba mirando a 2. And the boat transformed into Jesus' hand. De hecho, el bote se transforma en la mano de Jesús. So we knew that these babies were in a storm, but they were in God's hands. Pero lo que entendimos es que tal vez estamos atravesando una tormenta, pero mis hijos están en la mano de Dios. Then we received another vision Luego otra visión llegó. of 3 coffins with a rose in each coffin. 3 ataúdes y cada ataúd tenía su propia rosa. And Jesus walked by, and it said fear on each coffin. Y cada ataúd decía temor. And Jesus walked by and wiped off fear off each coffin. Y todo lo que hacía Jesús era entrar en escena y borrar la palabra temor de cada uno de los ataúdes. Now remember, all signs and wonders always point back to the fact that Jesus Christ is the Son of God, the Messiah, and that the Word of God is real. De hecho, solo quiero que recuerden todas las señales y milagros. El único propósito que tienen es apuntar a que Jesús es el único Señor y Salvador y que su palabra es la verdad. We don't chase signs and wonders. Jesus said, preach the gospel, signs and wonders follow. De hecho, tú no tienes por qué andar persiguiendo milagros o señales, porque Jesús a ti te lo aclaró. Eso mismo a ti te debe estar persiguiendo, pero tu meta es predicar el Evangelio. So we keep going back every 2 weeks. Entonces cada 2 semanas íbamos al médico con mi And esposa. then 1 month goes by, 2 months go by, and the babies are barely holding in. De hecho, 1, 2 meses pasan y los bebés hasta a duras penas están And viviendo. then the doctor says, hey, baby C's not eating, we got to take them out, but if we take them out, their lungs aren't developed. Entonces nos dijeron, el bebé C, de hecho no está pudiendo recibir alimento, tenemos que sacarlo, pero si lo sacamos va a morir. And if we take them out, they're going to have major surgeries. Y de hecho va a tener complicaciones cardíacas y vamos a tener que hacer cirugías
muy duras. So we keep praying, and God got by these babies to 8 months. Y de hecho seguimos orando y continuamos con este mismo proceso por 8 meses. And I had healthy triplet daughters, Evelyn, Lillian, and Sadie Lynn. Y hoy día les puedo decir que tengo mis trillizas totalmente saludables. One brunette and 2 blondes. De hecho, una morena y el resto rubias. And this is them now, 3 years old. Y esta es la edad de ellas de 3 The años. next one. Y ahí está mi esposa. Or maybe they're 2.5 in this next Bueno, one. la siguiente foto tal vez los van a ver, ahí tienen como ya 2 años y medio, 3 más o menos. A, B, C. A, B, C. Now either I got Now either I got really good luck, Otra vez, o soy berracamente suertudo, or God is real and He's in all the o details. Dios es la verdad y Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. What I didn't tell you, Lo que yo nunca les conté, I grew up in LA and I went after my dreams. yo crecí en Los Ángeles y perseguí mis sueños. Never had peace in my life. I used the drugs and alcohol to feel that, give me peace. Y yo usaba el alcohol y las drogas como excusa para llenar un vacío que solo crecía. Had the career of a lifetime, but I was a dead man walking. Tenía la carrera soñada, la carrera de la vida, pero era un muerto en I vida. got married when I was 21 years old. Me casé a los 21 años. I got my wife pregnant and she aborted the kid without telling me. De hecho, en ese matrimonio estuvimos embarazados con mi pareja y ella decidió abortar. Then months later, I got her pregnant again. Meses después volvimos a estar embarazados. We went to the doctors. They said that we had identical twins. De hecho, llegamos al doctor y nos dicen, ustedes tienen gemelos idénticos, But one died out from vanishing twin syndrome. pero uno murió por un síndrome que solo se presenta en los gemelos idénticos. Weeks later, my wife decides to abort the other one. Semanas después, mi esposa decide abortar al otro bebé. Spins me out of control mentally in my heart. Obviamente en mi corazón y en mi mente todas estas voces están resonando. I give my life to Jesus Christ in the hotel room. En un hotel del Sheraton le doy mi vida a Jesús The blood that was shed on the cross washed me white as snow. y de hecho la sangre derramada en la cruz me limpió como la nieve. God filled me with the power from heaven, the Holy Ghost. Dios me llenó con un poder descendiendo desde lo alto y es el Espíritu Santo. He made all the old things pass away and made everything brand new. Él borró todo mi pasado y ahora todo es hecho nuevo. He put me back into the music industry and the skateboard industry. Él de hecho a su manera me devolvió a los escenarios del patinaje y también de la música. I'm still doing festivals and electronic events. Todavía sigo haciendo festivales y conciertos de música electrónica. I do a radio show from LA to New York City across the United States. De hecho, tengo un show ahora en los Estados Unidos de radio que se transmite por todos los Estados Unidos. God brings me the girl of my dreams Dios me trae a la mujer de mis sueños and gives me back the 2 identical twins and the fraternal all in one pregnancy. y me devuelve a mis 2 gemelas idénticas y a una tercera bendición. Now either I got really good luck. Otra vez, o soy berracamente suertudo. I don't have good luck. Qué pena, te voy a aclarar, yo no I tengo OD'd in a suerte. hotel room. Yo otra vez estaba muriéndome en un cuarto de hotel. God is real and His name is Jesus Christ. Pero solo vengo a decir, Dios And he es loves real you. y su nombre es Jesús y Él te ama. Rebaño de Lobos es Foe Ministries. Foe Ministries.